Continúo con esta serie. Ya estamos en el capítulo número 4 de la carta de Pedro, de la primera carta de Pedro, capítulo 4, la segunda parte de ese capítulo. Ya nada más esta segunda parte del capítulo 4, capítulo 5, y terminamos nuestra carta y nuestra serie de llamada Entonces, ¿cómo debemos vivir? Y el día de hoy le he puesto este nombre a este mensaje: no te sorprendas. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si quieres ir buscando este pasaje, está bien, abres tu Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Cuando lo encuentres, por favor, guíame, levanta tu mano para que sepa cuánto esperar. Gracias. Ok. Y ahora, si traes tu separador, ahí le pones un separador, si no le pones una hojita para que no se pierda. Quiero que pienses, ¿qué te viene a la mente si te hablo acerca de un bombero? ¿Qué te viene a la mente? Apagafuegos, ¿qué más? Incendios, salvavidas, ¿qué más? Uniforme, ¿verdad? Entonces, imagínate que hay un nuevo elemento que forma parte del cuerpo, del heroico cuerpo de bomberos. Entonces, pues ya lo capacitan y todo, empieza a sonar la sirena, esa chicharra ahí en el cuartel, y ve a todos los compañeros ya poniéndose la ropa, pues preparándose. Él también lo hace, se suben al camión y ya ahí van con su sirena pues a gran velocidad para llegar al incendio. Cuando llegan al incendio, este nuevo elemento se queda sorprendido. Dice: oigan, ¿qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí? Dice: pues somos bomberos, le dicen todos sus compañeros, somos bomberos. Oye, no, pero si es en serio, tenemos que estar haciendo frente al fuego. Claro, para eso te capacitaron cuando fuiste miembro, te formaste. No, es que yo pensé que solamente era de mentiritas, yo pensé que solamente pues había que verlo de lejos. ¿Qué pensarían de un bombero que hablara así? Que no está bien preparado, que no entendió, que no tomó en serio en lo que estaba diciendo, sí, a lo que había sido llamado. Ajá. Ahora, en esta carta de Pedro, en este capítulo 4, versículo 12 en adelante, ¿qué es lo que vamos a estar aprendiendo? Pedro anima a los hermanos, a sus lectores, de una manera asombrosa, con mucho amor. Les recuerda que son amados. Estos hermanos a los cuales escribe la carta, recuerden que eran exiliados, estaban como peregrinos y extranjeros de los diferentes lugares en Asia Menor. Y Pedro les dice que son amados, que son cuidados por Dios, que Él se preocupa por ellos, y que en estos sufrimientos que están pasando, recuerden, estaban empezando a ser acusados estos hermanos de estos lugares. Por la gente que les rodeaba, eran llevados presos por ser cristianos. No por ningún delito, porque hayan sido malhechores, solo por el simple hecho de ser cristianos. Estaban yendo apresados, les hacían juicios, muchos de ellos morían por su fe. ¿Cuál era el cargo, el castigo? ¿Cuál era la maldad que habían hecho? Depositar su fe en Jesús. Pedro los anima a que continúen haciendo el bien a pesar del sufrimiento, que así como su maestro, como el pastor, el gran pastor Jesús, había pasado por sufrimientos, de igual forma sus ovejas, sus discípulos caminarían con él, y que esperaran el hermoso resultado de su constancia de perseverar. Verían la gloria de Dios revelada en ellos, aunque murieran, vivirían. Esa es la gran esperanza que les recuerda Pedro en su carta. Entonces, espero que el día de hoy pueda salir con esta enseñanza. ¿Los olviden los 3 puntos? No te sorprendas.
de los problemas, de las tribulaciones. Gózate en ellas. Recuerda que Dios es fiel y no te abandona. ¿Se alcanzan a ver ahí atrás las letras? Ah, qué bueno. Porque luego escojo colores y veo que no funcionan muy bien. Pero sí se ve entonces allá atrás. Ok, gracias. Entonces, vamos a leer del versículo 12 al versículo 19. Me va siguiendo con tu vista. Ya tenemos toda la cita, ¿verdad? Ahí me va siguiendo con tu vista. Dice la palabra de nuestro Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, en el primer punto, ¿verdad? No te sorprendas cuando el sufrimiento llega. Sería como aquel mal bombero, ¿verdad? Que pensó que nada más era de mentiritas, que esa capacitación cuando le dieron no iba a ser realidad. Se estaba preparando el bombero para enfrentar al fuego. Entonces, se podría sorprender cuando va en su primera misión. No tendrá que haberse sorprendido, porque sabía al enlistarse como bombero de lo que implicaba. Llegamos a Cristo Jesús, nos cambia, nos transforma, y Jesús fue muy claro. Él dijo: no tengan miedo, en el mundo tendrán aflicciones. Es como el que le dijeron al bombero: oye, no te preocupes, estás siendo preparado porque vas a enfrentar al fuego, pero estás siendo preparado para eso. Tienes, aparte de tu capacitación, también tienes tu equipo, ¿verdad? Que te va a ayudar a proteger tu integridad física y a hacer frente al fuego. Jesús está diciendo: ahora ya han llegado a mí, han sido transformados, han sido cambiados, el Espíritu Santo está en ustedes. Y ese Espíritu Santo les capacita para enfrentarse al fuego, a las pruebas, a las dificultades. Entonces, no te sorprendas cuando lleguen. Ajá, ¿sí? Amén. Ok. Cuando los padecimientos tocan a tu puerta, van a llegar. Van a llegar. A veces más tarde, a veces más temprano, pero ahí van a estar tocando. Recuerda, Jesús padeció, y si hicieron eso con nuestro Maestro, ¿qué se espera en nosotros? Ajá, ¿se da cuenta? Vale, entonces, tu fe está siendo probada, te están examinando. Eso es lo que leemos en el versículo 12 y 13. Pongo un ejemplo. Recuerden, todos los ejemplos que pueda poner siempre se van a quedar cortos, porque pues es comparar lo terrenal con la obra de Dios, ¿no? Entonces, pero ayudan para ilustrar, ¿no? Para ilustrar y entender un poquito más. Cuando le propuse matrimonio a mi esposa,
pues tuve la oportunidad de juntar un dinerito y comprarle un anillo de compromiso con un brillante, con un diamante, brillante diamante real. Y ya pues, se le entregué, todo muy lindo, todo muy hermoso. Tenía un tío que era joyero y él es el que nos hizo las argollas de matrimonio. Y entonces, platicando con su tío, pues pidiendo las medidas de los dedos para hacerlas, vio el anillo y le dice: ay, hija, está muy bonito. Dice: sí, me dijo mi prometido que es un brillante, que es un diamante. Ah, ok, déjamelo, hija, voy a limpiarlo para que quede muy bonito. Y se lo queda. ¿Y qué cree que hizo el tío joyero? Lo cambió, dice: no. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo? Le hizo la prueba. Probó a ver si esa piedra que traía el anillo era un brillante, era un diamante. Ya no me acuerdo, un hilo de acero se ocupa. Entonces, para comprobar si una piedra es brillante o diamante, se ocupa un hilo de acero. ¿Y qué cree? Si no es, se va a tronar, se va a romper esa piedra. Y entonces, pues yo no sabía ni mi esposa, es lo que me dice hasta el día de hoy. ¿Hay alguna confusión que haya que hacer? Es que el diamante es más duro. Sí, y entonces, y si es un brillante, un diamante, no pasa el hilo de acero. Hasta al revés, hasta se puede romper ese hilo de acero con el diamante. Y ya después, ya que lo va a visitar, dice: hija, ¿qué crees? Sí es, ¿no? Y mi esposa sorprendida, ¿no? Tío, pero si se hubiera roto. Yo fui con esa confianza de que había comprado un brillante, un diamante. Ajá. ¿Cómo supimos? Yo no tenía dudas, pero yo sí. ¿Cómo supimos que era real? En la prueba. Entonces, has llegado a Cristo Jesús, te ha cambiado, te has transformado, has cambiado de una antigua vida a una nueva vida, ¿cierto? Amén. ¿Cómo lo sabes? Porque he cambiado. Nos damos cuenta, ¿no? Nos sentimos diferentes, reaccionamos de forma diferente. Decía mi papá que se sorprendió mucho cuando, pues ya después de un tiempo de cristiano, estaba clavando un clavo con el martillo y se da en el dedo gordo. ¿Y qué cree que salió de su boca? ¡Ay, Dios mío! Nada más. No. Y él se sorprendió, dice, porque muchas veces, pues, dice, me ha pasado, me he pegado, dice, y salían ajos, cebollas, ¿no? Todas las groserías que se sabía. Se imagina. Y él mismo se sorprendió de cómo reaccionó. Dice: ah, caray, Dios sí me está cambiando, Dios sí me está transformando. Y así lo puede usted darse cuenta, ¿cierto? Amén. Tu fe está siendo probada. Entonces, no temamos de las pruebas, de las tribulaciones que vienen. Ok, versículo 13. Gózate cuando participas de los padecimientos de Cristo. Ah, perdón, pide la siguiente, por favor. Entonces, vea, no te sorprendas si tienes que enfrentar problemas, porque ponen a prueba. ¿Sí lo alcanza a ver? A ver, lean conmigo. No te sorprendas si tienes que enfrentar problemas, porque ponen a prueba tu confianza en Dios. ¿Está tu confianza en Dios? Amén. Tu fe va a ser probada. Ajá. Es una realidad. Y no, yo espero que no reacciones como ese mal bombero. No, si ya Dios me lo dice, el pastor me lo está diciendo, la palabra me lo dice. El Señor está conmigo y entonces en este tiempo difícil, mi fe, mi confianza en Dios va a salir victoriosa. Porque Dios no miente, porque sé que Él está conmigo. Ajá. Así como yo sabía que había comprado esa piedrita, también uno sabe que tiene la mejor y la más grandiosa piedra preciosa: el Evangelio. Jesucristo, su Espíritu Santo en nosotros, en el creyente. ¿Cierto? Amén. Ok, vale, seguimos. Versículo 13. Entonces estamos ahí, que nos gocemos. Que siempre salga lo mejor de ti. Yo así le puse en ese versículo. Imagínese una naranja y la cortamos y la empezamos a exprimir.
¿qué va a pasar con esa naranja? Va a salir jugo, ¿verdad? Y entonces, cuando vienen los problemas, las dificultades en tu vida y te empiezan a apretar, ¿qué sale de ti? Lágrimas. Ajos, cebollas, maldiciones, quejas, ¿qué salen de ti? A veces, ¿verdad? Yo lo confieso, a veces sale eso. Ajá. Pero ¿qué tendrá que salir? ¿Qué tendrá que salir? Bendición, gratitud, mi confianza en Él. Señor, ayúdame. Ajá. Esa confianza. Entonces, que siempre salga lo mejor de ti. Ajá. ¿Estás siendo apretado? ¿Constreñido por las circunstancias? Que salga alabanza a Dios. Que puedas, vamos a los puntos, por favor. Que puedas gozarte en las pruebas. Parece esto algo irreal, ¿no? Gozarte en las pruebas. Y vamos a ver por lo menos dos ejemplos de ello. Versículo 14. Si eres insultado por el nombre de Cristo, por su causa, si eres maldecido por seguir a Cristo, ¿qué nos dice? Que somos Bienaventurados. Y el versículo 13, ¿qué dice? Que te goces, ¿verdad? Eres afortunado, dichoso. ¿Por qué? Vamos al siguiente. Porque el glorioso dice por ahí. El glorioso Espíritu de Dios está continuamente en ti. Eso es lo que está diciendo ahí Pedro. Y puse esta imagen, más que no se ve mucho. A ver si le ponen el dedo, si le pones el mouse. Bueno, el chiste es de que es un cuerpo que tiene un campo de protección. Y entonces todo lo que llegue a ese cuerpo no le va a tocar porque tiene ese campo de protección. Una coraza ahí. Ajá. Y eso es lo que está diciendo ese versículo 14, que está bien, si no se mueve, no importa. Que el Espíritu de Dios está siempre, continuamente obrando en el creyente. Ajá. ¿Has visto esas películas de ciencia ficción, no? De esas naves intergalácticas, interestelares, que tienen su campo magnético y les empiezan a disparar y entonces nada más se ve como una lucecita, como un halo alrededor, por ese campo magnético. Dice Pedro que eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente, le protege. O en palabras de Pablo en Efesios, en la armadura, es el escudo de la fe en el cual se van a clavar ahí los dardos del enemigo. Ajá. Entonces es bueno pasar por pruebas, pasar por dificultades y problemas, porque voy a ver su Espíritu obrando en mí. Ajá. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ok. Vale, seguimos. Dice ahí el versículo 14, ¿por qué son maldecidos? ¿Por qué son insultados? Por el nombre de Cristo, ¿cierto? Amén. Vean, ¿no? En esta época que Pedro está escribiendo, el título cristiano era una ofensa. Era en esa época como una secta, como un partido. Decían, son los herodianos, son los cesareos, ajá, y decían, y también esa sectita que anda por ahí, de esclavos, de mujeres, esos cristianos, esos cristianitos. Se ocupaba de una forma despectiva, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo II, los hermanos en Cristo, los cristianos adoptaron con orgullo el ser llamados cristianos. Y ahora ellos, los discípulos de Jesús, ellos mismos se llamaban cristianos. Y hoy para nosotros es un orgullo que nos decimos por eso cristianos. ¿Por qué? Porque somos discípulos, porque seguimos a Cristo Jesús. Y entonces se cumple esto, ¿verdad? Que les dijo Pedro cuando les escribe, dice, no tengan miedo, ¿sí?
no se avergüencen si por el nombre de Cristo son maldecidos, son insultados. ¿Sucede todavía? ¿Sí? Hay muchos hermanitos, ¿no? Y quién sabe quién. Ya si empiezas a compartir a alguien familiar, ya hasta te recuerda, aunque sea de la misma familia, te recuerda a tu mamá. Ajá, ¿sí? No, y tú crees, toda la letanía. Sigue sucediendo. ¿Y Pedro qué dice? ¿Qué dice Pedro? Eres bienaventurado, ¿verdad? Si eres maldecido por el nombre de Cristo. Por ellos es blasfemado su nombre, pero en ti es glorificado. Ellos lo ocupan para maldecir, para insultarte, pero tú dices, Él murió por mí. Soy cristiano, mi vida le pertenece. ¿Cierto? Amén. Ok, vale, continuamos. Pedro está hablando de carne propia. Ah, bueno, pero tú, Pedro, porque pues tienes todo bien fácil. ¿Sí? ¿Tienes todo bien fácil? No. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos 5, 41. Cuando lo encuentre, levante su mano, dígame, para que sepa que ya lo tiene. Por aquí adelante, ya. Hechos 5, 41. Gracias. Okay. Me dicen a mí y le siguen dando vuelta abajo. Gracias. Hechos 5, 41. ¿Ya está ahí? Vea, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién salió gozoso por el nombre de Cristo? Veamos, nos vamos unos versículos antes. Versículo 14. ¿Ya está ahí? 5:14 de Hechos. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, o por lo menos su sombra, cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El mover de Dios, la obra, ¿verdad?, sobrenatural del Espíritu Santo estaba a su máximo. Muchos se convertían, muchos llegaban a Cristo, y eso causó celos entre la élite, entre los religiosos judíos. Y entonces agarran a los apóstoles y los llevan presos. Si sigues leyendo, los llevan a la cárcel. Sin embargo, un ángel del Señor abre las puertas y sale. ¿Y qué creen que hacen al siguiente día los apóstoles? ¿Sí? ¿Qué creen? Nuevamente van al templo a enseñar acerca de Jesús, acerca de Cristo, que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado por ellos. Ahí lo puedes estar viendo, ahí en los versículos que siguen. Imagínense, ¿no? Los meten a la cárcel por estar ¿estaban haciendo algo mal? No. ¿Estaban dañando a las personas? No. Estaban compartiéndoles que se arrepintieran, que llegaran a Cristo, y a través, Dios o el Espíritu Santo a través de Pedro, sanando a los enfermos. Ningún mal. Y por eso estaban sufriendo, los habían metido a la cárcel. Sin embargo, ellos tenían como gloriosos, se sentían afortunados de haber ido a la cárcel. El ángel los saca, y en la mañana otra vez van al templo a compartir, a hablar. Y entonces nuevamente llegan los religiosos, los apartan y les dicen, oye, ya les habíamos dicho que no estén hablando en ese nombre. Hay una discusión entre ellos, vamos a matarlos porque no hacen caso. Versículo, ahí se levanta Gamaliel y pues les dice, miren, si no es de Dios se va a disipar, entonces tranquilos, no cometan, no vayan a hacer esta locura de matarlos. Él veía que iba a ser peor, ¿no? Y se iba a hacer como gran revuelo, y se iban a hacer mártires, y entonces pues, todos sus seguidores de los apóstoles ya les van a dar pretexto. Entonces déjenos. Versículo 40. Pues ya los convence, dice, llaman a los apóstoles, ¿y qué les hicieron? Versículo 40. ¿Qué les hicieron? Los azotaron, ¿verdad? ¿Sí? Los azotaron.
y les metieron miedo, trataron, ¿verdad?, de intimidarlos para que no hablasen en el nombre de Jesús. Los ponen en libertad. Y ahora sí lo que leímos al principio, ellos salieron de la presencia del concilio con las espaldas adoloridas, ardiendo. Lo que registra es gozosos. ¿Por qué? De ser dignos, ¿verdad?, de padecer por el nombre de Cristo. Imagínense, ¿no? Unos, hermano Salvador, necesita un imagínense, ¿no? Unos latigazos, ¿no? Unos latigazos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? O la hacían muy suavecito ahí los verdugos. Ay. No, ¿verdad? Y salieron así, yo creo que sobándose, claro, porque les dolió, pero ellos decían: Señor, gracias, esto no nos va a detener. Porque antes estábamos temerosos, porque habías muerto, pero te hemos visto resucitado, te has manifestado a nosotros y sabemos que tú eres el Mesías, eres el Hijo prometido, el siervo útil. ¿Se da cuenta? Amén. Porque luego pensamos, leemos y no nos damos cuenta, ¿no? Los azotaron, les dieron latigazos. ¿Les dolió? Sí. ¿Mande? 40 dice aquel hermano, ¿ah? De acuerdo a la ley, ¿no? De entonces. ¿Se imagina? Entonces ahí está. Y salieron gozosos. Regrésate a los 3 puntos. No te sorprendas, gózate en las pruebas. Está diciéndote alguien que pasó por ello. Hasta Pedro, yo creo que si se incluía, aparte de la carta, hubiera ido él. De hecho, miren y vean, ¿no? Y se quitaba ahí su túnica o lo que traía de cubrirse. ¿Y qué le íbamos a ver? Las cicatrices, las marcas, los verdugones. Ajá. ¿Se da cuenta? Y ahorita sufrimos porque nos rechazan un tratado, porque nos rechazan un evangelio de pan. Ya nos sentimos todos con la capa caída. ¿Se da cuenta? Realmente no sufrimos como sufrían nuestros hermanos en antaño. Ok. Entonces, versículo 15, nuevamente regreso a la primera carta de Pedro, 4:15. Hay una advertencia, ¿ya vio? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. ¿Dónde está la pregunta? ¿Estás? Dice, ajá. ¿Qué dice la pregunta? ¿Estás sufriendo? ¿Qué puede responder? ¿Has sufrido? ¿Sí? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la causa de ese sufrimiento? ¿Cuál es la causa? Si estás sufriendo por la causa de Cristo, ¿qué nos dice Pedro? Que nos gocemos, que no estemos sorprendidos porque llega este problema, esta tribulación, esta gran angustia, pero que nos gocemos. Sin embargo, si la causa de mi sufrimiento es mi concupiscencia, es hacer las cosas sin pensar, a mi manera, entonces, aguántese. Bueno, entonces, pídale perdón a Dios y que le ayude. ¿Y qué cree? Lo va a hacer, porque Él es misericordioso. Él es misericordioso. Señor, me equivoqué, la regué. Dios te ayuda. Pero si estoy sufriendo por la causa de Cristo, gracias, Señor, fortaléceme, aunque vengan esos latigazos. Y si ha sido por malas decisiones mías, qué bueno que tenemos a un Dios grande y poderoso, lento para la ira y grande misericordia. Te puedes aceptar, me puedo acercar. Señor, la regué, me equivoqué. Pequé, perdona. Y Dios, como es grande en misericordia, Él nos ayuda a enmendar y a corregir lo mal que hemos hecho. Ok. Versículo 15 estaba ahí, ¿verdad? 15. Entonces, ninguno de ustedes dice padezca 4 cosas: homicida, ladrón, malhechor, entremeterse lo ajeno. De los 10 mandamientos,
A partir del quinto al 10º es al prójimo. Del primero al 4º mandamiento, los mandamientos son verticales y horizontales. Verticales es mi relación con Dios, del primero al 4º es mi relación con Dios. Del 5º al 10º es mi relación con gracias, con mi prójimo. Hermanos en Cristo, no hermanos en Cristo, con mi prójimo. Ajá. Y entonces aquí está diciendo Pedro, está diciendo de lo más grave que le puedes hacer al prójimo, ¿qué es? ¿Cuál es lo más grave que le puedes hacer al prójimo? Matarlo, ¿verdad? Ser homicida, el 6º mandamiento. Ajá. No matarás. Termina en el 9º o 10º. Noveno dice que no dirás falso testimonio, o sea, no ser chismoso, mentiroso. Ajá. O el 10º, si algunos lo traducen como codiciar lo ajeno. El 10º es, ¿verdad?, quererlo de otros. Entonces está poniendo todos los mandamientos en estos 4, encierran, ¿no?, del 6 al 10. Está diciendo Pedro, no le hagas mal a tu prójimo, no padezcas, no sufras por hacerle daño a tu prójimo. Y ahí tú ya puedes ponerle el ejemplo que quieras. Dice, no lo hagas, no sufras por eso, no padezcas. Ajá. Que no te esté yendo mal por hacerle la bien imposible al otro. ¿Sí? Como cristianos dicen, no, si sufrimos, que sea por el nombre de Cristo, por Amén. Su causa. ¿Sí? Amén. Ok. Por su causa. Versículo 16. Sufres por ser cristiano, entonces, versículo 16, no debes avergonzarte, que no te dé pena. Y aquí recuerdo un ejemplo bien burdo, bien sencillo, que no te avergüences. ¿Cuántos de aquí oran en los alimentos cuando están comiendo? Los demás hay que hacer. Ahora, vea, de los que levantamos la mano para orar por los alimentos. De los que oran por los alimentos, ¿cuántos oran cuando están con familiares, con personas no cristianas? Gracias. Qué bien, qué bien. Porque hay algunos que están en la casa, están en la familia, están solos y oran por los alimentos. Pero si ya hay alguien que pues no es cristiano, ya te da pena. Tenemos que hacerlo, tenemos que orar, ¿verdad? Y estamos dando gracias por el alimento y también estamos compartiendo. Oye, este cuate le da gracias a Dios, ¿no? Y aparte de llegar a la Así es. O en el Vix, claro, en un restaurante. Así, sí. Se va, ¿no? Ahí en el trabajo ya se van. Que vámonos, ¿no? Es viernes y vamos a comer. Y ahí vas con los compañeros, ¿verdad? Con los alimentos. ¿Sí? Gracias a Dios, gracias al Señor. Entonces, que no nos dé vergüenza por sufrir por Cristo, por su causa. Le pongo el ejemplo, Hechos capítulo 14. Hechos 14. Versículo 19. ¿Ya estamos ahí? Hechos 14, 19. Perdón. Iba a traer otro, pero Ok. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué estaba pasando aquí? Pablo, Bernabé llegan a Iconio, a este lugar en Listra, y hay milagros, hay sanidades. Y entonces la gente piensa que son dioses manifestándose en la tierra. Uno piensa que es Júpiter, otro piensa que es Mercurio, y ahí estaban los sacerdotes, y entonces traen un toro, guirnaldas, flores, y quieren hacer sacrificio, ¿verdad?
porque dice, dioses están entre nosotros. Y Pablo y Bernabé, ¿sí es Bernabé, verdad? Y Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras y van corriendo y calman a la multitud. Mucho esfuerzo para calmar. Dicen, no, nosotros venimos a eso, venimos a quitarles su idolatría, a decirles que solamente hay un solo Dios verdadero, único, el cual merece la honra, la gloria y que le demos sacrificios, que es un corazón, una vida entregada a Él. Y ya de alguna forma, muy difícil, pero los calma, los tranquiliza. En un momento, comparados con dioses, Pablo y Bernabé, y lo que les acabo de leer, llegaron los judíos y empezaron, no, esos que no son ningún Dios, y ahora los apedrean. Y casi a Pablo lo matan, porque dicen que pensaron, ya los tiraron, los estuvieron ahí aventando piedras, tirados, y dice, ya, se murió. Llegan los discípulos, los rodean y se lo llevan. Los demás pensaban que estaba muerto. Nos hablan en carne propia. No tengas miedo, no te avergüences por ser cristiano. Si sufres por Cristo, que no haya vergüenza en ti. Ajá. Estaban ahí, Hechos 14, ¿verdad? Ok. Versículo 20. Al día siguiente salió con Bernabé, Pablo, para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Ahí está, ¿no? Bernabé y Pablo, todos amoratados, ¿no? No sé cómo se veía una persona, ¿no? Después de ser lapidada, apedreada, mayugada, ¿no? Loco morado, no sé, no more. Y les está diciendo, están viéndolo, y Pablo los anima, les exhorta a que continúen, a que perseveren. ¿Ya vio? El versículo 22 de Hechos 14. Y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Entendían los que lo estaban escuchando? ¿Entendían? Porque ahorita nosotros, hermanos, vamos a sufrir, ¿no? Pues a lo mejor carencias económicas, ¿no? Pero ver a Pablo, ¿no? A Bernabé, porque yo creo que también le tocaron. Hermanos, es necesario que pasemos por aflicciones. Estamos viendo, vemos cómo te trataron, y él está diciendo, continuemos, continúen, sigan adelante. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene un poco más de, podemos entender cuando nos dice Pedro que nos gocemos en las aflicciones, que nos sintamos dichosos, afortunados, que eso es bienaventurado, dichoso, afortunado. Siéntete afortunado porque te dan de latigazos, siéntete afortunado porque te lapidan, te avientan piedras. Algunos políticos les avientan huevos y ya se sienten, ¿no?, que se les rompe la mano. Ajá. Y por sus truanerías, ¿verdad?, por sus pillajes, les avientan huevos. ¿Qué hacían? ¿Qué estaban haciendo ellos? Apenas Pablo y Bernabé habían sanado, milagros, y por eso ya ahora los están apoyando. ¿Se da cuenta? Pedro también estaba haciendo eso, compartiendo el evangelio, sanando a las personas. Pero es bueno, es necesario. Dice Pablo, versículo 22, Hechos 14, 22, al final. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, que no te tome por sorpresa, no te sorprendas. Señor, ya llegaron, mi fe está siendo probada y sé que voy a salir airoso, victorioso. Ayúdame. No significa que no van a doler, ¿no? Le pueden preguntar, podemos ver las espaldas, el cuerpo de ellos, de Pedro, de Pablo, pero dice, pero ustedes pueden, el Espíritu Santo está en ustedes, les va a dar la fortaleza para soportar por causa de Cristo,
por causa del Señor. Amén. Nuevamente, primera de Pedro 4. Muchas veces cuando estoy preparando el mensaje, primero son predicaciones para mí, ¿no? También digo, Señor, sí, esta parte necesito yo también alcanzarme, agarrarme, ¿verdad? Ahí. O sea, no, siempre Dios habla al que está compartiendo, ¿sí? Porque de eso se trata, no se trata de hablar, ¿no? Y no llevarlo a cabo. Ok, primera de Pedro 4, 17. Sí, 4, 17. La persecución inicia con los cristianos. Dios la permite. ¿Para qué? Para probar tu fe. Para probar tu fe, para probarnos. No porque no sepas, sino para que tú mismo te des cuenta que has crecido, que estás firme en el Señor. Entonces, ¿cómo será el final de los que aborrecen a Dios, de los que aborrecen a su Hijo? ¿Cómo será? ¿Cuál será? ¿Se da cuenta? Pedro está pensando en dos situaciones. Ahí dice dos situaciones, ¿verdad? El juicio del hombre y el juicio de Dios. Recuerden, Pedro está diciendo, muchos de aquí ya están siendo perseguidos porque por ser cristianos, los están llevando a las cárceles, los están enjuiciando y muchas veces los matan. El juicio del hombre, del Estado, del gobierno. ¿Ah? Y también están pensando en el juicio de Dios. Dios trae depuración en el Antiguo Testamento a su pueblo y hoy a su iglesia. Cada que hay. En el sur de México, en una iglesia de provincia, pues estaba ahí un grupo de hermanos, una iglesia en Cristo, y llegan unos soldados, abren la puerta, unos 4 soldados, sus rifles, ¿no? Sus armas, corta cartucho y empiezan, el que estaba al mando de ellos, los que no sean cristianos, sálganse de aquí. Más de la mitad se fue, se sientan, pastor, continúe. ¿Te das cuenta? Así es, ¿verdad? Muchos, por el juicio del hombre, pierden, blasfeman, niegan a Cristo. Y muchas veces Dios lo hace para depurar el juicio de Dios, para saber dónde está. Es un autoexamen, es para que te des cuenta dónde está tu fe. Porque cuando las cosas van bien, es bien padre alabar a Dios, levantar las manos, glorificarle, exaltarle. Pero en las pruebas, en las tribulaciones, en las circunstancias adversas, ahí es donde sabemos de qué espíritu somos. Ajá. Porque esa es la aplicación, ¿verdad? No de qué manera somos hechos, sino de qué espíritu somos. ¿El Espíritu de Dios está en ti? ¿El Espíritu de Dios está en ti? Entonces, ¿qué va a salir cuando está siendo apretado? Bendición. Tu fe, ¿verdad? Bendición, exaltar el nombre. Señor, ayuda. Dios, tú estás diciendo que me goce en las tribulaciones. Quiero hacerlo. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Amén, amén. Ok, como en el juicio de Dios, el juicio del hombre ya creo que queda muy claro. Vamos al juicio de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 11. Hechos capítulo 5, versículo 11. Ok. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué vino temor? Si leen los versículos anteriores, hubo un matrimonio, Ananías y Zafira, que tenían un terreno, una propiedad, y en ese tiempo Dios movió a los cristianos a vender sus propiedades y dar el dinero a los apóstoles para que se distribuyera y no hubiera necesidad en los hermanos en la iglesia. Zafira y Ananías tienen esta propiedad, este inmueble, ese terreno, lo venden y se ponen de acuerdo. Les dan, no sé, 8 millones y dicen, vamos a decir que nos dieron 4. Ya iba primero Ananías. ¿Sí es Ananías o Zafira? Ananías, ¿verdad?
Va primero Ananías y está Pedro ahí. Mira Pedro, pues también nosotros queremos aportar a la causa. Y aquí está, vendimos nuestro terreno y nos dieron 4 millones. Ahí están. Pero dice, ¿por qué mientes? Y muere. Ajá, ahí va siguiendo en su lista, ahí en ese capítulo. Luego, pues ya llegan los jóvenes, se lo llevan para enterrarlo. Llega la mujer sin saber qué había pasado, Zafira, y le dice Pedro, oye, vino tu esposo y vendieron, nos dijo que nos hicieron una aportación porque vendieron su terreno en 4 millones. ¿Es así? Sí, nos dieron 4 millones. Ajá. Dice, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Venían entrando los jóvenes. Estos jóvenes son los que están llevando, vienen de regreso de enterrar a tu marido. Y tú también. Paz. Y llega el juicio de Dios. Está formándose su iglesia. Y Dios no quiere que haya mentirosos, que haya abusadores. Dios aplica juicio. Ajá. Y entonces leemos lo que les dije ahorita. Hubo gran temor. ¿Hubo gran temor? A ver, léame, ¿qué dice? Vino gran temor sobre toda la iglesia. Y entonces, ¿qué decían? Sí, sigo, Señor, y sin mentiras. Todo para ti. Mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Mis posesiones. Ajá. Sin reservas. Aquí estoy. Y aquel, ¿no? Que estaba como ese bombero que le decía al principio, dice, no, eso sí es en serio, mejor no me voy. ¿Se da cuenta? Y dice Jesús, adelante, ¿también ustedes se quieren ir? Porque Jesús puede decir, no, que no se vayan y que se queden. ¿No? Muchos empezaron a alejarse de Jesús. Y Jesús, en vez de, no se vayan, esperen, cierren la puerta, hermanas, o quieres, atráiganlos, platiquen con ellos, abran bien las puertas y alguien más se quiere ir. Así Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque entiende, ¿no? Aquel que llega a Cristo se da cuenta que su vida, todo lo que tenía antes, no es nada. Que ahora lo mejor que tiene, lo mejor que le ha pasado, es estar en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Cierro, versículo 18, primera de Pedro 4, 18. El justo sufre en esta vida, pero el impío sufrirá en el mundo venidero. Ok. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tienen que hacer? Ponte en él, ¿verdad? Afianza tu fe, afírmate, porque recuerda, eres llamado al bien, continúa haciéndolo, aún a pesar de que sufras por ello. ¿Sí? Amén. Muy poquitos amén. ¿Lo está pensando? Si está en Cristo, sabe que es lo mejor. Eres llamado al bien, continúa haciendo. Mi confianza está en ti. Termino con esta cita, Salmo 31. Pedro, como buen judío, pues es la enseñanza. Jesús vino a enseñar la esencia, el corazón de todo lo que Dios mostró en el Antiguo Testamento. Salmo 31, versículo 1. ¿Ya está? En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aún en medio de la dificultad en que soy atrapado, tú eres mi roca fuerte, eres mi fortaleza, que no sea confundido. Líbrame en tu justicia, que tu oído esté atento a mi oración. Sácame de esta red. Tú eres mi refugio y mi vida está encomendada, está puesta en ti. Amén. Eres llamado al bien, continúa haciendo. Los 3 puntos: que no te sorprenda
los problemas, las tribulaciones, gózate en ellos. Tercero, recuerda que Dios es fiel y no te abandona. Cierra tus ojos, vamos ahora. Nuestro buen Señor, gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra, tu mensaje. Amado Señor, los que ya hemos depositado, hemos nacido de nuevo, que sea un refresco, un refrigerio, Señor, escuchar esto y que siga dando el fruto que tú quieres, este mensaje, esta enseñanza en la vida de mis hermanos. Y para aquellos que pues es nuevo esto, te ruego, Dios, que puedan entender y decir, sí, es verdad, en este mundo hay muchas cosas complicadas y de todos modos se sufre. Mejor hacerlo como lo está diciendo el pastor. Señor, también aquellos que aún no tienen un encuentro contigo, lo puedan tener, rindan sus vidas y te reconozcan como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por los que nuevamente se acercan a ti. Les permitas estar nuevamente aquí en tu casa. Les bendigo en tu nombre, Señor. Sé con cada uno de los que estamos aquí. Te agradezco por tu palabra y que dé, Señor, que germine, florezca, dé el fruto que tú quieres en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios sea con ustedes. Amén.